Atención a todos los postulantes a las Escuelas Superior de Formación de Maestro. Le habla su servidor, el profe Arce. Les traigo un nuevo material que es un audiolibro basados en las preguntas y las respuestas que lanzó ya el Ministerio de Educación. Durante 19 días usted podrá formarse, prepararse a través de este audiolibro que le acompañará en sus actividades, en sus quehaceres o mientras usted realiza un viaje. Así que vamos con este primer material. Primer día. Bienvenidos. Pregunta 1. Según el artículo, ¿cuál fue la reducción porcentual de la superficie forestal entre 1900 y 1960 y cómo se compara con la pérdida de cobertura forestal entre 1990 y 2020? Sustento. El párrafo sobre la colonización española indica que la superficie forestal pasó de 4,9 millones a 3,9 millones de hectáreas entre 1900 y 1960, lo que corresponde a una reducción del 20%, INE, 2021. En el resumen y la sección de impactos climáticos se menciona que la pérdida de cobertura forestal entre 1990 y 2020 fue de aproximadamente el 15%, datos satelitales. Pregunta 2. Del análisis presentado se desprende que, ¿cuáles son los problemas identificados que el artículo señala como consecuencias de la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. La sección Impactos climáticos y retroalimentaciones indica que la deforestación ha generado un aumento de la temperatura media de 0,6 grados centígrados, una mayor variabilidad de precipitaciones con sequías más intensas, una disminución de la capacidad del suelo para retener agua y un aumento de emisiones de CO2, 12 mtco2/año entre 2000-2015, debido a la quema forestal. Pregunta 3. Del análisis presentado se desprende que, en la cadena de procesos que relaciona la deforestación con el aumento de la temperatura en los Andes bolivianos, ¿cuál es el primer factor técnico mencionado? 11. Sustento. En la sección Industrialización y Políticas de Desarrollo en el siglo XX se describe el modelo de balance energético. La reducción del albedo, reflectancia de la superficie y la pérdida de la transpiración vegetal disminuyen el flujo de energía latente, aumentando la temperatura de la superficie. El texto menciona primero la reducción del albedo como factor que desencadena la cadena de efectos que lleva al aumento de la temperatura. Pregunta 4. La lectura del texto permite identificar que, entre 1990 y 2020, la pérdida de cobertura forestal en los Andes bolivianos fue aproximadamente del 15% y el aumento de la temperatura media fue de 0,6 grados centígrados. Sustento. Los datos explícitos del artículo indican que la pérdida de cobertura forestal entre 1990 y 2020 fue de aproximadamente 15%, y en la sección Impactos climáticos y retroalimentaciones se reporta un incremento de la temperatura media de 0,6 grados centígrados para el mismo periodo. Pregunta 5. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué proceso técnico se ve incrementado directamente por la reducción del calor latente, LE, tras la pérdida de bosques, contribuyendo al aumento de la temperatura del aire? Sustento. La disminución del LE al perderse los bosques eleva el H y, por ende, la temperatura del aire, Gómez et al., 2020. Esto muestra que la reducción del calor latente provoca un aumento del calor sensible, que es el proceso técnico directamente involucrado en el calentamiento del aire. Pregunta 6. Del análisis presentado se desprende que, ¿cuál de los siguientes conjuntos de actores se menciona en el artículo como participantes tanto en la causa histórica de la deforestación como en las respuestas actuales al problema? Sustento. El artículo menciona explícitamente a los pueblos originarios, Aymara y Guaraní, en la sección Los Andes antes del contacto europeo, a los colonizadores españoles en la colonización española y la expansión agropecuaria, al gobierno boliviano en industrialización y políticas de desarrollo en el siglo XX y en respuestas actuales, y perspectivas de gestión, y a organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas en los mismos. Últimos párrafos donde se describen iniciativas de restauración forestal y pagos por servicios ambientales. Pregunta 7. A partir de lo expuesto en el artículo,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones compara mejor el impacto de la expansión agropecuaria durante la colonización española con el de la expansión agrícola comercial del siglo XX sobre el aumento de la temperatura local? Sustento. El artículo indica que la expansión agrícola del siglo XX aceleró la deforestación de 32.000 a barra diagonal año a 45.000 a barra diagonal año entre 1990220 y está vinculada a una disminución del flujo de calor latente, LE, lo que eleva la temperatura del aire. En cambio, la colonización española del siglo XVI provocó deforestación para minería y pastoreo, pero a una escala mucho menor y sin mencionar efectos directos sobre la temperatura. Su impacto climático se describió como indirecto y menos pronunciado. Por lo tanto, la comparación que atribuye un mayor incremento térmico a la expansión agrícola del siglo XX es la que mejor refleja la información dispersa del texto. 12. Repositorio de preguntas para la prueba académica de educación superior para la formación profesional. Pregunta 8. Del análisis presentado se desprende que, al comparar el mecanismo de retroalimentación climática descrito para la pérdida de bosques con el papel de los sistemas agroforestales tradicionales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la diferencia clave entre ambos procesos? Sustento. Sustento. Porque el texto indica que la deforestación disminuye el flujo de calor latente, LE, y, por tanto, eleva el calor sensible, H, y la temperatura del aire. En contraste, los sistemas agroforestales precolombinos combinaban cultivos con árboles, favoreciendo la conservación del suelo y la regulación hídrica, lo que implica una transpiración vegetal sostenida y un mayor LE, mitigando el aumento térmico. Pregunta 9. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué principio general se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación en los Andes bolivianos? La deforestación reduce la capacidad de retención de agua y aumenta la vulnerabilidad de los suelos, lo que afecta directamente a las poblaciones locales que dependen de estos recursos. Además, se enfatiza que la restauración requiere la integración de saberes tradicionales y la participación activa de comunidades indígenas, lo que indica que la mitigación de los efectos sociales depende de estos factores. Pregunta 10. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué efecto indirecto es probable que tenga la ampliación del Programa Biodiversidad Andina 20202024 sobre la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios locales frente a la variabilidad de precipitaciones? Sustento. La pérdida de bosque reduce la capacidad de retención de agua en el suelo, amplificando los efectos de la sequía. Asimismo, se menciona que el Programa Biodiversidad Andina ha sembrado 3,5 millones de árboles nativos y que la integración de saberes tradicionales con tecnologías de monitoreo permite una gestión adaptativa que identifica zonas con mayor estrés hídrico. De manera implícita, la restauración forestal incrementa la retención de agua y modula el microclima, lo que debería reducir la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios ante la mayor variabilidad de precipitaciones. Pregunta 11. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si la tendencia actual de expansión agrícola y pérdida de bosques en los Andes bolivianos continúa sin cambios durante la próxima década? Sustento. Porque el artículo muestra que entre 1990 y 2020 la temperatura media aumentó 0,6 grados centígrados y la pérdida forestal se aceleró a 45.000 a barra diagonal año entre 2005 y 2020. Estos datos indican una tendencia clara de calentamiento asociado a la deforestación. Además, se explica que la reducción del flujo latente, LE, eleva el calor sensible, H, lo que eleva la temperatura del aire y favorece sequías más intensas y mayor frecuencia de incendios, generando mayores emisiones de CO2 que retroalimentan el proceso. Por lo tanto, si la pérdida de bosques y la expansión agrícola continúan, se espera otro aumento de temperatura, al menos 0,3 grados centígrados en la próxima década, y más sequías e incendios. 13. Pregunta 12. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones compara de manera más precisa los efectos de la disminución del flujo latente, LE, y del aumento del albedo sobre el balance energético y el calentamiento local en los Andes bolivianos? Sustento. La pérdida de bosque reduce el flujo de energía latente, LE, lo que disminuye la transpiración y eleva el calor sensible, H, incrementando la temperatura local.
Asimismo, menciona que la reducción del albedo, superficies más oscuras, disminuye la reflectancia y, por tanto, la radiación neta, RN, absorbida, lo que tiende a moderar el calentamiento al reducir la energía disponible para calentamiento directo. Pregunta 13. De acuerdo con el texto, ¿qué diferencia más significativa se puede inferir entre la forma en que la deforestación afectó el balance energético durante la colonización española y la que se observa en la expansión agrícola del siglo XXI? Sustento. La colonización española, la tala de bosques para carreteras y la introducción de ganado provocó sobrepastoreo y erosión del suelo, lo que afecta la retención hídrica. En contraste, en artículo también explica que la expansión agrícola del siglo XXI reduce el flujo latente, LE, al perderse la transpiración vegetal, lo que eleva el calor sensible, H, y, consecuentemente, la temperatura del aire. Pregunta 14. Del análisis presentado se desprende que la iniciativa Biodiversidad Andina 20202024 tiene como objetivo principal. Sustento. El programa Biodiversidad Andina 20202024 ha sembrado 3,5 millones de árboles nativos en áreas degradadas de los yungas y que revive prácticas agroforestales tradicionales, con la finalidad de restaurar bosques y aportar resiliencia frente al cambio climático. Pregunta 15. Basándose en la información proporcionada, ¿qué efecto indirecto es probable que haya tenido la apertura de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, finalizada en 1978, sobre la capacidad de los pueblos indígenas de los yungas para mantener sus sistemas agroforestales tradicionales? Sustento. La carretera Cochabamba-Santa Cruz, finalizada en 1978, abrió vastas áreas del bosque subtropical a la colonización de campesinos y empresas agroindustriales. Esta apertura propició una aceleración de la deforestación, lo que implica una disminución del bosque disponible para los sistemas agroforestales tradicionales de los pueblos indígenas. Por otra parte, el gobierno boliviano, junto a organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, ha promovido iniciativas de restauración forestal y pagos por servicios ambientales, lo que sugiere que los pueblos tuvieron que recurrir a estas políticas como respuesta a la pérdida de sus áreas de manejo tradicional. Pregunta 16. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencia a largo plazo se puede deducir de la disminución del flujo de calor latente, LE, ocasionada por la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. La deforestación reduce el flujo de calor latente, LE, lo que eleva el calor sensible, H, y, por ende, la temperatura de la superficie. La disminución de LE al perderse los bosques eleva H y, por ende, la temperatura del aire. Además, en la sección de retroalimentaciones se menciona que el aumento de emisiones de CO2 proviene de la quema forestal y que estas emisiones intensifican el calentamiento global, potenciando la frecuencia de incendios. 14. Repositorio de preguntas para la prueba académica de educación superior para la formación profesional. De esta forma, se puede inferir que la disminución del E no solo calienta el aire, sino que crea condiciones más propicias para incendios más frecuentes e intensos, aunque el texto no lo declara explícitamente. Sustento. Sustento. Pregunta 17. El artículo señala que, a partir de los ejemplos históricos y los datos climáticos presentados, ¿qué principio general se puede extraer sobre la relación entre la deforestación y el clima en los Andes bolivianos? La pérdida de bosque reduce el flujo de calor latente, LE, asociado a la transpiración, lo que incrementa el calor sensible, H, y, por ende, la temperatura del aire. Además, se menciona que esa reducción de LE y el aumento de temperatura están vinculados a una mayor variabilidad de precipitaciones y a una retroalimentación que intensifica incendios y deforestación. Pregunta 18. El artículo señala que la iniciativa Biodiversidad Andina 20202024 fue implementada principalmente con la finalidad de El programa Biodiversidad Andina ha sembrado 3,5 millones de árboles nativos en áreas degradadas y que involucra a campesinos que reviven prácticas agroforestales tradicionales, con el objetivo de restaurar bosques y, por ende, mejorar la retención hídrica y la captura de CO2.
La iniciativa busca restauración forestal y pago por servicios ambientales, lo que implica reforzar los servicios ecosistémicos climáticos. Pregunta 19. Según el artículo, ¿cuál es la finalidad principal de combinar los conocimientos agroforestales tradicionales con tecnologías de monitoreo satelital en los programas de restauración forestal actuales? Sustento. La integración de saberes ancestrales con monitoreo satelital permite una gestión adaptativa. Los datos de sensores térmicos identifican zonas con mayor estrés hídrico, mientras que la ciencia del suelo orienta la selección de especies nativas con alta tolerancia a la sequía. Este propósito se centra en mejorar la resiliencia de la restauración frente a condiciones climáticas adversas. Pregunta 20. El artículo señala que la pérdida de bosque en los Andes bolivianos reduce la retención de agua y aumenta la variabilidad de precipitaciones. ¿Qué consecuencia social se puede deducir de este proceso? Sustento. La deforestación disminuye la capacidad del suelo para retener agua y aumenta la variabilidad de precipitaciones, lo que intensifica sequías que afectan la disponibilidad de agua para la agricultura y la generación hidroeléctrica. Estas condiciones generan mayor vulnerabilidad de los campesinos, quienes dependen del agua para cultivos y ganadería, y pueden verse forzados a migrar a zonas urbanas en busca de medios de vida más seguros. Pregunta 21. Según el artículo, ¿qué principio general se puede extraer de las soluciones propuestas para mitigar la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. La combinación de conocimientos tradicionales, saberes ancestrales, con tecnologías de monitoreo satelital permite una gestión adaptativa de la restauración forestal. Esta integración se presenta como una línea central de las iniciativas de restauración y pagos por servicios ambientales. 15. Pregunta 22. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes consecuencias sociales relacionadas con la deforestación y el cambio climático en los Andes bolivianos no es contemplada en el análisis del autor? Sustento. El artículo describe detalladamente los impactos climáticos y menciona iniciativas de restauración y participación comunitaria. Nunca aborda explícitamente el posible desplazamiento forzado de poblaciones indígenas originarias provocado por la expansión agrícola y la construcción de carreteras. Pregunta 23. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una implicación ética de promover la expansión de la agricultura comercial en los Andes bolivianos sin integrar los saberes agroforestales tradicionales? Sustento. El artículo subraya que la integración de conocimientos ancestrales, PEG, rotación de cultivos y gestión comunitaria, es esencial para una restauración resiliente y que la exclusión de estas prácticas perpetuaría desigualdades sociales y culturales. Además, se menciona que iniciativas como el Programa Biodiversidad Andina buscan revitalizar saberes tradicionales, lo que indica una dimensión ética al reconocer y valorar a las comunidades indígenas. Pregunta 24. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuáles son las principales implicaciones ambientales de la retroalimentación entre la deforestación y el cambio climático descrita? Sustento. El artículo señala que la pérdida de bosque disminuye el flujo latente de energía, lo que eleva la temperatura del aire, y que la quema de residuos forestales emite alrededor de 12 mtco2 al año. Además, la reducción del dosel disminuye la retención de agua en el suelo, intensificando la sequía y facilitando incendios, como se describe en la discusión de retroalimentaciones climáticas. Pregunta 25. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cómo difiere la propuesta de gestión futura de una estrategia que se basara exclusivamente en tecnologías de monitoreo satelital sin integrar saberes tradicionales? Sustento. El Programa Biodiversidad Andina incorpora saberes tradicionales, rotación de cultivos, gestión comunitaria, y que, al mismo tiempo, se utilizan tecnologías de monitoreo satelital y sensores térmicos para identificar zonas con mayor estrés hídrico, describiendo un enfoque híbrido. Las opciones 1, 2 y 3 distorsionan la información del artículo. No se menciona una plantación exclusiva de especies exóticas, ni se limita la propuesta a PSA sin tecnología, ni se plantea que el sector privado sea el único agente de la gestión futura. Pregunta 26. Del análisis presentado se desprende que,
para una evaluación completa del balance energético regional, ¿qué factor relevante no ha sido considerado por el autor? Sustento. La pérdida de cobertura forestal y su efecto en el balance energético, párrafo 3, ecuación Q igual a RNGHL, y menciona la expansión agrícola y minera como causas principales, pero no aborda la posible expansión urbana ni otras conversiones de suelo que tampoco están cubiertas por bosques. Estas áreas, aunque no forestales, pueden alterar la reflectancia, albedo y la evaporación, afectando directamente a H y, por ende, la temperatura regional. 16. Repositorio de preguntas para la prueba académica de educación superior para la formación profesional. Pregunta 27. Del análisis presentado se desprende que el autor omite considerar cuál de los siguientes factores al evaluar los impactos climáticos de la deforestación en los Andes bolivianos. Sustento. Sustento. El artículo describe detalladamente procesos biogeoquímicos y energéticos, albedo, emisiones de CO2, flujo de calor latente, y utiliza datos satelitales para cuantificar la pérdida forestal. No aborda el componente socioeconómico que impulsa la expansión agrícola, como las políticas de mercado y la demanda internacional de soja. Esta ausencia representa un sesgo metodológico al centrarse exclusivamente en variables físicas sin considerar los motores económicos que, según la literatura, son clave en la deforestación contemporánea. Pregunta 28. De acuerdo con el texto, ¿qué tipo de evidencia adicional sería necesaria para reforzar el argumento de que la expansión agropecuaria durante la colonización española provocó una erosión significativa del suelo? Se describe como la introducción del ganado durante la colonización española generó sobrepastoreo y erosionó el suelo, pero el texto no aporta datos cuantitativos de esa erosión. Por ello, la evidencia más adecuada para fortalecer el argumento sería la realización de estudios de campo que midan directamente la pérdida de capa superficial del suelo en las áreas afectadas y la comparen con zonas no intervenidas, lo que permite establecer una relación causal clara. Pregunta 29. La lectura del texto permite identificar que el argumento del autor, según el cual la disminución del flujo de calor latente, por la pérdida de bosque eleva directamente la temperatura del aire al incrementar el calor sensible, H, es. Sustento. El texto presenta explícitamente la ecuación del balance energético Q igual a RNGHL y afirma que la disminución de L al perderse los bosques eleva a H y, en consecuencia, la temperatura del aire. Gómez et al. 2020. Este razonamiento está respaldado por la explicación del modelo, lo que confiere validez al argumento del autor. Pregunta 30. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué tan válido es el argumento del autor sobre la efectividad de los pagos por servicios ambientales, PSA, como solución para mitigar la deforestación en los Andes bolivianos? Sustento. El Programa Biodiversidad Andina 20202024 ha sembrado 3,5 millones de árboles nativos y junto a los pagos por servicios ambientales, se busca integrar saberes tradicionales para restaurar bosques. Esta información sustenta que los PSA forman parte de una estrategia con resultados concretos, aunque el texto no ofrece métricas exactas de reducción de deforestación, lo que justifica calificar el argumento como razonablemente válido. Espero que este material sea de mucha utilidad. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificación que estaremos lanzando el segundo video para el segundo día de formación y preparación a los postulantes a la Escuela Superior de Formación de Maestros. Chao, chao.